Bien, buenos días. Bueno, Siendo hoy día 21 de julio del año 2017 y las 9:28 horas, vamos a dar inicio a la audiencia de impugnación prevista en el legajo denominado García Alexis Sebastián sobre robo simple, artículo 164, legajo número 82523. Es una audiencia de impugnación y el tribunal en esta ocasión está integrado por la doctora de IUP, quien está en Zapala e interviene vía sistema Policom, por el doctor Alejandro Cabral y quien habla y preside en esta ocasión Héctor Rimaro. Conforme nos ilustra la oficina judicial, esto se debe a una impugnación interpuesta por la defensa, que está representada por el doctor Gustavo Palmieri, y la persona imputada es el señor Carlos Roberto González. ¿Ese es su nombre? ¿Está detenido actualmente? Sí. Bien. Y por el Ministerio Público Fiscal lo hace la doctora Sandra Ruixo. Así que en función de la deducción de la impugnación le vamos a dar la palabra al doctor Palmieri para que primero se expida sobre la admisibilidad formal y después nos ilustre acerca de los motivos de agravio y los fundamentos de los mismos. Bien, muy buen día a todos nuevamente. Bueno, respecto de la cuestión vinculada a la admisibilidad formal, entendemos que sean los requisitos de la impugnabilidad subjetiva, obviamente porque intervenimos como defensores de confianza del señor González, y está presente el señor González aquí en la audiencia. Desde el punto de vista de la impugnabilidad objetiva, es una resolución expresamente declarada recurrible por nuestra ley procesal, toda vez que se trata de la revisión de una decisión que afecta de manera grave, produce un gravamen irreparable respecto al señor González, en la medida en que ha confirmado una prisión preventiva por el plazo de 4 meses en este legajo de investigación. Creemos que la presentación la hemos hecho en el tiempo oportuno, hemos respetado el formato que según nuestro criterio establece la ley procesal para este tipo de impugnaciones, toda vez que creemos que el desarrollo de los fundamentos de los agravios en particular nos corresponde realizarlo en esta audiencia. Aclaradas esas circunstancias, bueno, pasando a las razones por las cuales hemos cuestionado la decisión del Tribunal de Revisión del día 14 de julio de este año, el tribunal estuvo integrado por los doctores Markovetsky, Ravisoli y Giancarelli. Los 3 integrantes del Tribunal de Revisión, por unanimidad, resolvieron confirmar la prisión preventiva, que como les dije antes, por el plazo de 4 meses, la doctora Galeano le había impuesto al señor García el día 11 de julio de este año, también por el plazo de 4 meses, y me veo en la necesidad de reproducir, de dar cuenta de ustedes algunos antecedentes de este legajo de investigación en orden a la decisión que ustedes tienen que tomar, aclarando que en la presentación inicial ya hemos destacado que entendemos que existe una errónea interpretación de algunos antecedentes de este caso de parte de los jueces que han intervenido hasta el momento, lo que se transforma en una errónea aplicación de las normas que nuestra ley establece para otorgarle legitimidad constitucional a la privación de la libertad del señor González. ¿Cuáles son los antecedentes de este legajo? Bueno, en realidad es un legajo que la Fiscalía decidió vincular varios hechos, ¿no? En realidad se habla de 5 legajos, 5 legajos que involucran en realidad 7 hechos denunciados, todos delitos de contenido patrimonial. En esos 5 legajos que contienen 7 hechos, hay varias personas sospechadas, investigadas a esta fecha. Se las menciono incluso para que ustedes tengan en cuenta cuál es la situación actual de estas personas. Los señores que están siendo investigados en este caso, aparte del señor González, son el señor García Alexis y José Sebastián, por eso figura registrado a su nombre, el señor Marileo Martín y el señor Marileo Martín. Existe otro señor de apellido Bastidas, no recuerdo bien, que también forma parte del conjunto de personas que están siendo investigadas. ¿Por qué se vincularon estos hechos entre sí? Bueno, porque eran hechos que fueron ocurriendo en el transcurso de cierto intervalo de tiempo, la mayoría de ellos entre mayo y junio de este año, si no me equivoco. De esos hechos parece tener una misma modalidad delictiva, tuvo cierta difusión mediática, se los denomina como supuestamente
producidos por lo que sería una banda de boqueteros, ¿no? La modalidad de comisión sería que los robos denunciados, todos en locales comerciales, no en viviendas particulares, van a ver qué importancia esto tiene en su momento, fueron en momentos en que los locales comerciales no había personas y que ingresaban supuestamente por el techo de esos lugares, ¿no? Bueno, tuvo cierta difusión mediática, la Fiscalía ordenó la intervención de algunas líneas telefónicas, tomó evidencia de algunos registros fílmicos, sea de los domos de algunos de esos lugares cercanos o de algunos locales comerciales cercanos a los que habían sido objeto de los robos, y también algunas cámaras de vigilancia de algunos de esos locales, ¿no? Bueno, forman así un legajo único de investigación, ordenan la cantidad, le solicitan a un juez de garantía la producción de 14 allanamientos, y en estos 14 allanamientos producen la detención de estas personas que les mencioné y el secuestro de algunos efectos. En la audiencia de formulación de cargos, como les dije, 11 de julio, a cargo de la doctora Gagliano, la Fiscalía le atribuyó, en lo que corresponde al señor González, la comisión de 2 hechos. De estos 7, serían 2, ¿no? Respecto de estos 2 hechos, se los enuncio brevemente. Es uno que está registrado bajo el legajo 30.650, espero que no me quiero equivocar, ¿no? No, esta es otra cosa. Uno de ellos es el registrado el 19 de junio del año 2017 en una agencia de quiniela que está ubicada en la calle Juan B. Justo 337. Ese sería uno de los hechos. Y el otro hecho, es el registrado en el legajo 92.387, denunciado como ocurrido el 29 de mayo también de este año, en un domicilio de la calle Barbarco 170. Esos son los 2 hechos por los cuales se lo vincula de manera directa al señor González. Bueno, producto de esta unificación de hechos, la Fiscalía concurrió a esta audiencia de formulación de cargos con la hipótesis de que se encontraban frente a una asociación ilícita, ¿no? O sea, vincula todos los hechos, vincula la investigación, vincula a los imputados y entiende que había elementos para suponer que estas personas conformaban este tipo penal tan específico. Les anticipo que la doctora Gagliano desestimó esta propuesta de la Fiscalía. Yo no concurrí a esa primera audiencia, ¿no? Yo concurrí a la audiencia de revisión. Lo representó el señor González, la defensa pública. En estos 2 hechos, la Fiscalía inicialmente había entendido, los 2, ¿no? Del inmueble, no tanto el del inmueble, sino el de la agencia de quiniela, que debía ser calificado como robo agravado por haber sido cometido, el agravamiento estaría por el modo de ingreso, ¿no? Que sería haber ingresado por el techo del lugar. ¿Por qué también es relevante esta circunstancia? Porque en la audiencia de revisión, tanto la defensa pública como nosotros planteamos que había un error en la aplicación de la ley, porque como todos lo sabemos, y lo establece nuestro Código Penal, el agravamiento por el modo de ingreso se corresponde con casas habitadas o con sus dependencias adyacentes, ¿no? Bueno, finalmente el Tribunal de Revisión también aceptó esta postura. Es decir, hoy día los hechos que se le atribuyen al señor González no son ni los integrantes de una probable asociación ilícita, posición inicial de la Fiscalía, ni en el caso de uno de los hechos, que sería el de la agencia de quiniela, tampoco es un robo agravado, sino que ha sido entendido como un robo simple. Hoy día llegamos entonces con 2 hechos atribuidos al señor González como robo simple, en concurso real. El del inmueble de la calle Barbarco y el de la agencia de quiniela de la calle Juan B. Justo. ¿Por qué razón el señor está privado de la libertad? Bueno, inicialmente la doctora Gagliano, fue una audiencia muy extensa. En esa audiencia la doctora Gagliano entendió que respecto a González se acreditaba el peligro de fuga. ¿Cuáles son los indicadores objetivos que nuestra ley requiere para tomar una decisión de estas características? Bueno, que no estaba en discusión el arraigo del señor, esto expresamente la Fiscalía lo reconoció, pero el señor registra 2 legajos anteriores de investigación. Uno en el viejo sistema, en el cual la Cámara en lo Criminal Primera le impuso una pena de 8 meses de cumplimiento en suspenso,
condena que en suspenso el señor cumplió, que agotó la pena, es decir, no se le revocó la condicionalidad de esa pena. Y un segundo hecho, en un legajo ya vigente, el nuevo modelo, que es el que me equivoqué recién y les mencioné, ¿no? Que es el 30.653. En ese legajo, en el 30.653, si bien yo voy a darle algunos detalles, debo a enunciarles que la doctora Galiano entendió que hubo una actitud de parte del señor de no concurrir a un comparendo, una citación que se le había formulado, y que entendió que esa actitud de no comparendo del señor González era una razón para considerar que había un peligro de fuga en este legajo de investigación. Ese fue uno de los argumentos. El segundo argumento que utilizó la doctora Gagliano para imponer la prisión preventiva es que consideró que las personas, este grupo de personas, ¿no?, que están vinculadas, como tenían muchos medios de movilidad y tenían vehículos disponibles, porque claro, en los distintos hechos usaron distintos vehículos, bueno, consideró que eso era un antecedente como para pensar que tenían facilidad de movilidad y que esto podía ser un indicador, podía no, a criterio de la jueza, era un indicador objetivo para, agregado al anterior, para el peligro de fuga en concreto. Así llegamos a la audiencia de revisión. En la audiencia de revisión, como les dije antes, el tribunal revisor descartó el agravamiento del robo, aceptó esta postura de las defensas, tanto de la defensa pública como de la EMI, como de nosotros, y respecto de los indicadores objetivos por los cuales el señor le confirmó la prisión preventiva, entendió que no debía ser considerado este argumento de la movilidad de medios, ¿no? Me acuerdo una referencia, seguramente la doctora Ruiz se la recordará, del doctor Markovetsky, que dijo, bueno, entonces, si tuviéramos una persona con un parque automotor, todos los que tienen parque automotor vinculados a hechos serían eventualmente potenciales o indicadores objetivos de peligro de fuga. El tribunal descartó ese argumento de la movilidad, ¿no? Muchos medios, muchos vehículos para poder movilizarse. Pero sí aceptó el argumento de que el señor, en aquel legajo que les mencioné, incumplió con la carga de comparecer. Y es esta la razón, este es el único elemento por el cual el señor, en las circunstancias que le voy a explicar ahora, está privado de la libertad. Les debo mencionar que a esa audiencia llegaron 3 personas privadas de la libertad, que sería el señor García Alexis y el señor Bastidas o Bastidas. El tribunal de revisión revocó la prisión preventiva tanto del señor Bastidas o Bastidas como del señor García Alexis, y solo mantuvo la prisión preventiva del señor González. Debo mencionarles también, porque me parece que tiene alguna relevancia en esta cuestión, que el señor García Alexis está siendo investigado por la comisión de todos los hechos, de los 7 hechos, ¿no? Al señor García Alexis, la Fiscalía no lo descarta de ninguno de los hechos. Y debo mencionarles también que el señor García Alexis también tenía una petición de rebeldía en uno de los legajos, que la defensa pública aclaró en la audiencia que en realidad el señor García Alexis es verdad que había tenido esa declaración de rebeldía, pero que se había presentado espontáneamente y había aclarado esa situación, ¿no? Menciono esto porque me parece relevante también considerar de cómo los jueces del Tribunal de Revisión descartaron en el caso del señor González que las medidas alternativas que nosotros propusimos satisfagan la misma probabilidad de evitar o neutralizar el peligro de fuga. Estos son los antecedentes, así llegamos a esta audiencia. ¿Por qué consideramos que los antecedentes no tanto de los hechos, ¿no? Nos parece que finalmente, después de 2 audiencias y pasando la intervención de 4 jueces de garantía, los hechos hoy, respecto de la posición inicial de la Fiscalía, han quedado bien claros, ¿no? No estamos hablando de una asociación ilícita, ni estamos hablando de robos agravados. Estamos hablando de robos simples. Aclaro también que uno de esos hechos, el del inmueble de la calle Barbarco, ocurrió cuando las personas no estaban en el domicilio. La información con la que cuenta y nos acerca la Fiscalía es que una vecina estaba observando, la vecina del lugar, ¿no?, observaba hacia afuera y vio una camioneta de color rojo, una EcoSport, que le tomó la patente, y personas que cargaban cosas, que salían del domicilio del vecino cargando cosas. ¿Qué hizo la vecina? Obviamente llamó al señor y dijo, te están robando. Cuando el dueño de la casa llega, obviamente el vehículo ya se había ido.
¿Por qué lo vinculan al señor González con ese robo? Porque ese vehículo, que tiene la patente, pertenece a la esposa del señor. Y el señor tiene una cédula azul para conducir, ¿no? Por eso lo vincula a la Fiscalía, en este caso, al señor González. El vehículo está secuestrado a propósito de los allanamientos. ¿Cómo lo vinculan en el robo de la agencia de Quiniela? Bueno, en realidad en esa agencia no había moradores, se fue de noche ese hecho, pero sí había cámaras de vigilancia de la calle, ¿no? Entonces, ¿qué se observa de las cámaras de vigilancia? Al menos de acuerdo a la opinión de la Fiscalía, que llega un vehículo distinto a la de EcoSport, otro vehículo, y que personas suben y bajan cosas de esa agencia de Quiniela, ¿no? Y bueno, la Fiscalía entiende que esas imágenes acreditan que el señor González es una de esas personas. Esa es la evidencia, esa es los elementos por los cuales el señor está siendo investigado. Lo cual, desde el punto de vista de la naturaleza de los presupuestos constitucionales de la prisión preventiva, no vamos a poner en discusión. Nosotros la verdad que no nos parece, podríamos discutir si esa evidencia es suficiente o no es suficiente, pero la verdad que nos parece irrelevante entrar en esa discusión. Sí nos parece una discusión relevante analizar los requisitos procesales de la prisión preventiva del señor González. ¿Cuáles son los antecedentes personales del señor? Como les dije, tiene una condena en suspenso que agotó y el señor tiene ese antecedente penal y otro en el legajo 30.653 del año 2014, en donde el señor, en un acuerdo con la Fiscalía, este legajo tiene algunas particularidades, que ahora se las voy a explicar. En un acuerdo con la Fiscalía, el señor aceptó, lo representaba la Defensa Pública, un mes de prisión de cumplimiento en efectiva, por entender que en ese caso se daba un hurto en grado de tentativa, ¿no? Entendieron que ese hurto en grado de tentativa, en esa ocasión, justificaba un mes de cumplimiento efectivo de condena. Resto de los antecedentes personales del señor, no creo que sea un punto de discusión, pero por la duda lo tengo para mostrárselo. El señor tiene una familia consolidada, formada. La señora, su esposa, está presente en la audiencia. Con la señora tiene 2 hijos en común, de los cuales obviamente forma parte de su sostén económico. Vive junto a su familia en la localidad de Fernández Oro, en una especie de toma, creo no equivocarme. Tiene un grupo familiar consolidado. La mamá, que está aquí presente, la Fiscalía conoce el domicilio de la familia de origen del señor González, porque ahí ha enviado algunas notificaciones, o sea, tiene arraigo conocido. El señor tiene, no sé si hasta el momento, pero bueno, tiene un trabajo estable, trabaja en el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Esto también tuvo alguna difusión mediática, no sé si ustedes lo recordarán, en uno de los diarios de la región sacaron que un empleado del gobierno, en realidad 2, cometían delitos y habían sido cesanteados. Bueno, el señor es uno de ellos, ¿no? No sé si estará cesanteado o no, pero efectivamente el señor tiene trabajo y lo estaba cumpliendo, estaba de manera estable. Con lo cual, parece ser no, la Fiscalía ha aceptado que las condiciones de arraigo del señor no están en discusión. Todo el problema gira entonces con esta cuestión vinculada al legajo 30.653. Las mismas referencias que le voy a hacer a ustedes de este legajo son las que planteé en la audiencia de revisión, tienen la videofilmación disponible si así lo quieren, pero a mí me parece relevante destacar algunas cuestiones de este legajo para darle a este supuesto incumplimiento del señor el valor que tiene, ¿no? Porque digo, hablamos de un señor con arraigo verificable y acreditado, hablamos de un señor que está vinculado a 2 hechos que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista significativo de violencia que se haya ejercido respecto a las personas. Es decir, hablamos de hechos en principio que nos alejan de la posibilidad de imponer la medida más gravosa, ¿no? De asegurarnos. ¿Para qué nos aseguramos la medida más gravosa? Para asegurarnos que hechos con relevancia jurídico-penal sean juzgados. ¿Qué pasó en aquel legajo, el 30.653, el que generó toda esta discusión? En aquel legajo del año 2014, al señor, junto con otra persona también de apellido González, se le atribuía un hecho que habría ocurrido, según se nos dice, en octubre del año 2014, ¿no? Como les dije antes, en principio la Fiscalía entendió, yo tengo copia del legajo, debo aclararles también una cuestión. Las copias que tenemos del legajo son las copias que bajamos del sistema.
porque desde que terminó la audiencia de revisión y hasta el día de hoy a la mañana, que el personal del estudio estuvo en la Oficina de Ejecución Penal, intentamos encontrar el legajo completo y la Oficina de Ejecución Penal nos acaba de informar hace una hora atrás que se perdió el legajo. No está el legajo. Lo buscaron y no lo pudieron encontrar. Y ahora van a entender por qué es importante esta cuestión. Bueno, con lo cual, digo... 3653. Tal cual. Ese legajo no está, al menos hasta el día de hoy, ¿no? No logramos que nos facilitaran el legajo porque hay algunos datos del legajo que podrían tener importancia. Bien, ¿cuál es el hecho en ese legajo? ¿Qué es el que provoca la única razón por la cual el señor está privado de la libertad? Bueno, que el 27 de octubre del año 2014, es decir, hace un tiempo ya, habrían ingresado a un domicilio y se habían apoderado ilegítimamente de un compresor. Ese es el hecho. Pero fueron sorprendidos en el momento de cometerlo. Con lo cual, en principio, la Fiscalía, de acuerdo al registro que tengo a la vista de una audiencia que se realizó el 7 de mayo del año 2015, en esa audiencia, mejor dicho, en esa audiencia del 7 de mayo, que fue la primera audiencia a la que se convocó para la formulación de cargos, el señor González no compareció, pero se aclaró expresamente en la audiencia que como el señor vive en Fernández Oro, no había llegado el oficio que acreditaba o no que había sido notificado. Es decir, esa primera audiencia de formulación de cargos no se realizó porque no tenían el comprobante de haber sido notificado. Esa fue la primera audiencia. Se realizó la segunda audiencia, la del 19 de agosto del año 2015. En esa audiencia sí concurrió el señor González. Concurrió personalmente, no el otro González, concurrió él. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en la ocasión por el doctor Di Maggio. La defensa pública por la doctora Nora Francesena. Bueno, en esa audiencia, que era de formulación de cargos, se transformó en un acuerdo. Y en ese acuerdo se le impuso al señor el mes de cumplimiento efectivo, que el señor aceptó, porque estaba presente. ¿Cómo quedó calificado el hecho? Hurto simple en grado de tentativa. Perfecto. Como tenía una condena anterior, la que sabemos de 8 meses, no le podían imponer la condena de cumplimiento condicional, ¿no? Entonces, ¿qué planteó la defensora en esa audiencia? Lo estoy leyendo textual. Bueno, le planteó a la jueza que iba a requerirle a la jueza de ejecución la transformación de ese mes de cumplimiento efectivo en alguno de los beneficios que todos conocemos cuando las condenas son inferiores a 6 meses, ¿no? Bueno, la jueza Suster resolvió de esa manera. Dijo, bueno, perfecto, homologo el acuerdo, lo tengo por responsable del señor de este hurto en grado de tentativa, le envío el legajo a la doctora Gas para que se sustancie esta cuestión de la transformación de la pena de efectivo cumplimiento de un mes en una alternativa a la prisión. Y ahí empieza el problema. Hasta ahí, recordemos, no había ningún incumplimiento del señor. Yo leo textual lo que pudimos obtener. Lo que no pudimos obtener, no tenemos forma de saberlo. El 31 de agosto de ese año, les recuerdo la fecha, ¿no? 19 de agosto del 2015, un mes de cumplimiento efectivo. Con lo cual, todos sabemos que la prescripción de esa pena ocurría al mes, ¿no? Si el 19 de agosto fue la imposición de la pena, el 19 de septiembre prescribía la pena. Obviamente es obligación del Estado asegurarse el cumplimiento eventualmente de esa pena, pero les vuelvo a decir, esa pena, las partes habían acordado solicitar su transformación en una pena no de efectivo cumplimiento. Quedaba por decidir de qué manera. Bueno, el 31 de agosto hay una providencia que dice textual, yo leo textual, de lo resuelto en la audiencia del 19 de agosto, en relación a la modalidad sustitutiva propuesta, visto al Ministerio Público. Eso fue el 31 de agosto, jueza de ejecución. Yo leo lo que hay porque no tenemos otra cosa. Luego aparece una certificación, no sabemos qué respondió el Ministerio Público, porque no está visible. El 8 de septiembre, es decir, 8 días después, el 8 de septiembre hay una constancia actuarial donde se dice que a las 10:45 un representante de la oficina de ejecución se comunicó con el señor González, telefónicamente, está el número de teléfono, y leo textual, al que notifiqué que debía comparecer a la oficina de seguimiento y ejecución penal, ubicada en la calle tal, y aclara, y dice, asimismo me manifestó que por razones de trabajo, si debía enviarle alguna notificación, la hiciera a la calle Reconquista 1404 de la ciudad de Neuquén, domicilio de su mamá, la señora Sonia Constanzo, que es la que está presente en la audiencia. Es decir, el señor se notificó que debía comparecer
Aclaro que de acuerdo a lo que dice en este informe actuarial, no le dijeron qué día tenía que comparecer. Le dijeron comparezca, ¿no? No dice concurra tal día, tal hora. Dice comparezca. Y el señor aclara, bueno, mire, si me tiene que mandar una notificación, no me la mande a Fernández Oro, mándemela a la casa de mi mamá. ¿Hay incumplimiento hasta ahí? Ninguno. Bueno, llegamos al 18 de septiembre. El 18 de septiembre es un día antes de que prescribiera la pena. El 18 de septiembre hay una petición, no sé por qué se habrá sucedido esta petición, donde se le solicita el legajo, remítase el presente legajo a la oficina judicial, y dice, fíjense la particularidad, ¿no? Dice, haciéndole saber a la oficina judicial que está fijada audiencia de formulación de cargos para el 13 de octubre. Yo voy leyendo hasta ahí y pienso, bueno, audiencia de formulación de... ¿Cómo audiencia de formulación de cargos si al señor ya le formularon los cargos? Está condenado por ese hecho. Imaginé que era por el otro señor González que no había aparecido en la primera audiencia. No es así. Ahora van a ver. ¿Cómo continúa esta historia de este legajo? El 28 de septiembre hay otra constancia actual. El 28 de septiembre la pena estaba prescripta. A esa fecha la pena estaba prescripta. El 28 de septiembre, y aclaro, para que se prescriba la pena no hace falta ninguna resolución judicial. La pena prescribe por el solo hecho del transcurso del tiempo. Eso lo sabemos también todos. 28 de septiembre, otra constancia actual que dice, nota, se deja constancia que la fecha se comunicó a la oficina el señor González, el señor, manifestando que la citación, reconoce haber recibido una citación, la había recibido su hermana, claro, porque se la mandaban a la casa de la mamá, y que recién hoy lo pudo notificar. Consultó, leo textual, consultó por el trámite que debía realizar y se le hizo saber que deberá comparecer a esta oficina de seguimiento de juicio penal, ahora sí, le dicen, en la semana, en el horario de 8:30 a 13 horas. Ahí sí le dijeron, venga esta semana. Estaba prescripta la pena. No hay ninguna consecuencia jurídico-penal respecto de la comparecencia del señor. ¿Hay incumplimiento hasta ahí? Ningún incumplimiento hasta ahí. ¿Y qué sucede luego? El 6 de octubre, es decir, dentro de la semana que le habían dicho al señor que comparezca, sale una resolución, hay un proveído, no es una audiencia. Ahora van a ver por qué es importante para mí esto. Es un proveído, dice, habiendo sido debidamente notificado el condenado González y no habiéndose presentado, dispóngase la captura. Supongo que lo firma la jueza Gas porque el sistema no nos permite ver, solo sacamos la copia de la resolución. Es decir, el 6 de octubre se ordena la captura del señor por una providencia de la jueza de ejecución. Salen los oficios para ordenar la captura del señor. Efectivamente, la captura comenzó a tener vigencia. Y la particularidad que el 13 de octubre de ese año, es decir, una semana después que se le ordena la captura del señor González, se hace otra audiencia con el doctor Zavala. Obviamente el señor no concurrió, tampoco el otro González, no lograron encontrar a González. Comparece al Ministerio Público Fiscal el doctor Di Maggio, el mismo que hizo el acuerdo, que estuvo en la primera audiencia, en la defensa del doctor Aquistapache, y dice, leo textual, tipo de audiencia, formulación de cargos. Y miren, yo leo lo que dice la audiencia. El fiscal manifiesta que desiste del ejercicio de la acción penal. Calificación legal, antes era un hurto siempre en grado de tentativa, ahora mágicamente se transformó en un robo en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad. Es el mismo hecho, ¿eh? No cambió el hecho, el mismo hecho. ¿Qué calificación, doctor, perdón? Robo en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad. Y agregan la fecha de comisión, 27 de octubre del año 2014. Es el mismo hecho. Pero miren lo más preocupante de todos. No hay formulación de cargo a los imputados. Entonces, ¿qué dice el fiscal en esa audiencia? Tenemos que tomar lo que dice la desgravación. Por cuanto se encuentra vencido el plazo de 6 meses para la etapa preparatoria, por lo que insta el sobreseimiento en los términos del artículo 160, inciso quinto. Respecto de los dos. ¿Sí? De los dos González. Así figura, juez. Puesto el planteo a consideración, el juez resuelve. Leo textual. Tener por desistida la acción que encuadra al Ministerio Público respecto de González Martín Adrián y González Carlos. En relación al hecho ocurrido el 27 de octubre del año 2014, que fuera calificado en su oportunidad
como el delito de robo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. ¿Qué pasó después? Que el 1 de abril le comunicaron a la jueza de ejecución, estaba la captura dando vuelta. Nadie se dio cuenta de levantar la captura, ¿no? Pena prescripta en un caso, acción penal desistida en el segundo. Mantuvieron la captura. No se acordaron de la captura. Y el 1 de abril hay una constancia que el señor, vaya a saber en qué circunstancia, en un procedimiento policial, lo encuentran, documento, captura, lo detienen. El 8 de abril, sigo leyendo textual, atento al Estado, vista al Ministerio Público Fiscal, a los fines que correspondan. La verdad, miren, discúlpenme, pero es de antología este caso, ¿no? Para ver de qué manera actúa irrazonablemente el Estado. Y entonces la jueza que ordena levantar la captura. ¿Qué nos dijeron los jueces de la revisión? Que porque el señor no concurrió esa semana que le habían dicho que concurriera, que es verdad, no concurrió, porque esa es la verdad, esa es una razón más que suficiente, y solo esa razón es suficiente para mantener al señor con arraigo suficiente acreditado en dos hechos menores, que son robos simples, más allá de la asociación ilícita, de toda esta cuestión mediática que se organizó alrededor de estos hechos. En relación a esta cuestión nos dicen que eso es razón suficiente. Mire, si yo, que hace tantos años que me dedico a esto, no logro entender qué pasó en este legajo, o que alguien me lo explique, ¿cómo puede ser que un señor que tiene una pena condenado por el mismo hecho en un hurto y que tiene la pena prescripta al momento de que es convocado a que sea, por alguna razón, no sé por qué prescribió la pena, es un problema del Estado, no un problema del señor? El señor llama por teléfono, pregunta qué tiene que hacer. Es cierto, no concurrió a la última, pero cuando lo llamaron a la última estaba prescripta la pena. O sea, ¿cuál es la justificación de que esa rebeldía tenga hoy día una consecuencia perjudicial para él? Pero lo más grave de todo, fíjate hasta qué punto el Estado, agencia del Ministerio Público, no la doctora, por supuesto, ¿no? Otro fiscal, hasta qué punto al Estado no le interesa ese caso, que no se dieron cuenta que el señor ya estaba condenado por el hecho, le formularon cargos por segunda vez y tuvieron por desistida de la acción. Y hoy día utilizan este argumento para mantenerlo privado de la libertad en dos robos simples. Miren, la verdad que a mí me parece que con esto ya basta, ¿no? Me parece que es más que suficiente que las condiciones de arraigo del señor, más allá de esta circunstancia que le acabo de mencionar, pero no solamente las condiciones de arraigo, el comportamiento procesal del señor. Porque en aquel legajo, si balanceamos los antecedentes, vamos a encontrar que el señor cumplió. Cuando fue notificado, cumplió. Cuando lo llamaban, decía, mire, no me notifica tal otro. ¿Qué sentido tiene pensar que el señor no tenía intención de comprometerse si le dicen, me notifique en otro lugar? Cuando me notifica en otro lugar, dice, mire, me notifiqué, pero ¿qué tengo que hacer? Consultó por qué tenía que hacer. Y después no concurre. Entonces tomamos solo la no concurrencia y desvaloramos todo lo otro que hizo. Tomamos solo que había una condena de efectivo cumplimiento y desvaloramos y no valoramos que el señor no iba a ir privado de la libertad. Le iban a proponer medidas alternativas. Y la verdad que yo no tengo la más mínima idea por qué esto no se hizo. Pero no se hizo no por culpa de él, en tiempo oportuno, dentro del mes. Porque si se hubiera hecho después del mes, hubieran decretado la extinción de la pena. Bueno, estos mismos antecedentes se los planteamos a los jueces del Tribunal de Revisión y lamentablemente no logramos persuadirlos, porque de eso se trata nuestro trabajo finalmente, no logramos persuadirlos ni convencerlos de que no puede ser tomado este indicador como razón suficiente. Última cuestión sobre esta cuestión de la rebeldía. Es una cuestión formal, pero que me parece importante tenerla en cuenta. ¿Qué dice nuestra ley respecto de las rebeldías? Nuestra ley respecto de la rebeldía establece un mecanismo de cómo deben ser decretadas. Más allá de la costumbre, que la conozco, de la doctora Gas, discúlpenme, pero no este no es el procedimiento que establece la ley. Nuestra ley establece en el artículo 52 que debe ser decretada la rebeldía a solicitud de alguna de las partes. Obviamente, ¿no? Principio acusatorio mediante, no pueden los jueces disponer de detenciones por su propia decisión. Esto lo sabemos todos también. Del legajo, por eso me preocupé tanto en encontrar el legajo, porque digo, bueno, capaz que hay algo que no lo conozco. Del legajo conocido, del real, lamentablemente no lo tenemos a la vista,
del legajo conocido, la jueza decretó esta, tampoco rebeldía, decretó la captura. Decretó una captura y no la rebeldía, que son cosas distintas, por su propia voluntad. Porque no hay ninguna petición del Ministerio Público a la vista. Entonces, aún desde el punto de vista formal, esa captura, no rebeldía, que perjudicaría al señor en que recupere su libertad y vuelva con su grupo familiar, que tanto lo necesita, no tendría un vicio de legitimidad en su adopción, que me parece ustedes también deben valorar como único argumento para privarlo de la libertad. Por estas razones, entendemos que estos antecedentes han sido incorrectamente valorados. Obviamente esto produce una errónea aplicación de la ley y sobre todo, como última razón, también han sido incorrectamente valoradas las medidas alternativas que propusimos al tribunal, aún con este incomparendo del señor, en reemplazo de la medida cautelar más gravosa, por un plazo de 4 meses, en 2 robos, en grado dos robos simples. Bueno, lo que le habíamos propuesto al Tribunal de Revisión es que el señor concurriera todas las semanas al Ministerio Público Fiscal a justificar su comparendo, ¿no?, la obligación de no mudar su domicilio, y para el tribunal, la verdad que yo no entendí por qué no, pero no, el tribunal entendió que estas razones no eran suficientes, que estas medidas alternativas no satisfacían la probabilidad de que el riesgo se neutralizara, debiendo mencionarles por último que, como les dije al principio, las personas, el resto de las personas involucradas en este caso están en libertad, que el señor que está acusado de más delitos, de los 7 delitos, y que también tenía una rebeldía, también está en libertad, y la verdad que explicarle a la mamá del señor y a la esposa del señor que una persona que cometió más delitos eventualmente que el señor González está en libertad, también con un pedido de rebeldía, y él no, la verdad se me complicó explicárselo. Espero que ustedes revoquen esta decisión, ordenen la inmediata libertad del señor González, también ordenando que el señor cumpla con las medidas alternativas que les acabo de mencionar, porque queremos que de esa manera se ajusta constitucionalmente la situación del señor González en este proceso. Nada más, gracias. Bueno, muy bien. Doctora Ruccio. Sí, gracias. Bueno, respecto de la admisibilidad formal, comparto con la defensa lo que ha dicho el doctor Palmieri. Efectivamente, él es el defensor del imputado González. Se trata la decisión del tribunal revisor de una decisión impugnable y lo ha hecho en tiempo y forma, por ende entiendo que debe ser admitida el recurso interpuesto. Respecto de la alusión que ha hecho el doctor Palmieri al arraigo de González, reitero lo que he dicho en sendas audiencias anteriores, tanto en la del 11 de julio de formulación de cargos con la doctora Gagliano, como en la de revisión del 14 de julio, la Fiscalía no cuestiona el arraigo del señor, tiene domicilio fijo. De hecho, en ese domicilio fue uno en los que se hizo uno de los 14 allanamientos que se hicieron. Allí fue encontrada también la camioneta EcoSport a la que hace referencia el doctor Palmieri y que fue utilizada en uno de los hechos, y efectivamente tenía trabajo. Mediáticamente se ha podido saber que se ha quedado sin ese trabajo actualmente, pero reitero, no voy a discutir ese extremo, nunca estuvo en discusión. Con respecto a los hechos, efectivamente, como lo ha dicho el doctor Palmieri, el 11 de julio la Fiscalía realizó una formulación de cargos múltiple. Se trató de 7 hechos de delitos contra la propiedad. Todos quedaron calificados en definitiva como robo. Esto a raíz de la intervención luego del tribunal revisor. Quedaron todos menos uno que fue en el que intervinieron otras personas, que fue hurto en grado de tentativa con escalamiento. En el caso del señor González, los hechos, efectivamente, en uno de ellos la Fiscalía le atribuye haber participado con Alexis José Sebastián García, quien, como dijo la defensa, participó de los 7 hechos,
y en el otro hecho habría participado con Carlos Dante Rocha, Alexis García y Bastías Andrade Alejandro. Lo cierto es que más allá de la extensa argumentación de la defensa, voy a remitirme expresamente a lo que creo que es determinante para mantener la prisión preventiva de González y que son dos puntos que son, ineludibles, indefectiblemente habrá de tenerse en cuenta. Uno, de acuerdo al artículo 115, inciso 2, la pena que correspondería en el presente caso a González sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo por el antecedente condenatorio que ya tiene. Y eso, digamos, no tiene discusión alguna. Por otro lado, el peligro de fuga que se fundó fundamentalmente en esta actitud de rebeldía que asumió en el legajo 3653, en el cual a través de un acuerdo él había asumido una condena de cumplimiento efectivo de 1 mes. Lo cierto es que eso fue lo que tanto la doctora Galiano como el tribunal tuvieron especialmente en cuenta. Cuando se hace ese acuerdo, el señor no solo da el domicilio de Fernández Oro, sino que da un documento, un celular. A ese celular es donde es llamado el señor en la ocasión en que refiere la defensa el 8 de septiembre del 2015 y donde se le dice que debe comparecer a la Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal. Él se toma la atribución de decir, si me tienen que notificar algo, háganlo en Reconquista 1404. No es así. Él, en la audiencia de formulación de cargos, y en donde además asume este acuerdo, él deja este teléfono y un domicilio en Fernández Oro. Él debería haber concurrido, como le dice la representante de la oficina, a la oficina judicial porque estaba siendo notificado en el teléfono que él mismo dio. Entonces, lo que la Fiscalía entiende es que esta actitud de decir, no, notifíquenme en Reconquista, es una actitud obviamente omisiva y dilatoria para procurar la extinción de la pena. Entonces, porque estamos frente a una pena de 1 mes que es fácilmente extinguible, entonces la actitud que él debería haber asumido es, bueno, está bien, concurro a la oficina como se me está notificando. No cambiar el domicilio en el medio de una notificación, porque evidentemente, reitero, es una actitud dilatoria. La doctora Gagliano ha dicho en su decisión, y luego voy a pasar a decir lo que ha dicho el tribunal revisor, que evadió el cumplimiento de una condena. Se tomó esta actitud del señor González como una actitud omisiva. Era una de cumplimiento efectivo, generó la declaración de una rebeldía por no presentarse a cumplir y o a solicitar la sustitución de la pena que nunca llegó a hacerse, y eso fue lo que sostuvo, esta actitud omisiva fue lo que la doctora Gagliano tomó en cuenta para decir, si no se presentó voluntariamente como se había comprometido a cumplir con una pena de 1 mes de cumplimiento efectivo, ¿qué puede esperarse de la actitud que va a asumir luego de esta formulación de cargos? Que no cumpla y que omita la acción de la justicia. Luego, utilizando los mismos argumentos la defensa y siendo considerados los mismos por el tribunal integrado por los doctores Markovesky, Giancarelli y Ravisoli, que utilizaron los jueces para argumentar la ratificación de la medida más gravosa. Sí. Doctora de Yube, ¿está en línea o se cortó? Hola, recién. Ahí está. Los veo. ¿Escuchó hasta ahora todo lo que dijo la Fiscalía? Sí, me estaba escuchando a la doctora, me estaba escuchando. Seguimos, doctora. El doctor Markovesky, que fue quien tomó la palabra en primera instancia, dijo, González tiene una cuestión muy clara que es la referida a un antecedente condenatorio del año 2012. Es decir, lo que vengo diciendo, eso se tomó en cuenta. Y un hecho antecedente, un dato de la realidad,
que es el referido a un acuerdo de responsabilidad y pena a 1 mes de prisión. Entonces hay 2 posibilidades de evaluar este antecedente, dijeron. Si comenzamos a partir de ahí a emitir este juicio probabilístico de sumisión al proceso por una pena extinguida y una captura emitida durante el periodo de extinción de la misma, o si, como lo entendió el tribunal, tenemos que pensar en que esa pena justamente se extinguió porque González en definitiva no se sujetó a la misma. Está clarísimo que lo que están tomando en cuenta es la actitud evasiva que asumió y que obviamente la puede repetir estando sujeta a este proceso. No es un dato de la realidad que pueda ser extirpado del análisis, es que el mismo está dentro de las posibilidades de la prisión preventiva por el antecedente condenatorio y que tiene un dato sintomático de no sujeción a una pena aún acordada que culminó definitivamente en la solución del proceso en los términos que informó el doctor Palmieri. Aún si pudiéramos tenerla en consideración los argumentos defensistas, ¿no es cierto?, del doctor Palmieri, el dato sintomático de quien con un antecedente condenatorio y respecto de una pena a la cual no se sujetó y que devino en consecuencia en la extinción de la misma, hace que la decisión de la doctora Gagliano sea razonable y ajustada a derecho y en consecuencia corresponda a la confirmación de la prisión preventiva. Giancarelli agregó que es el dato revelador sobre la conducta que puede adoptar el imputado de aquí a futuro y entendimos que la única manera de neutralizar la conducta eventual que pudiera suceder es la prisión preventiva. Y en eso fue lo que fundó la Fiscalía el pedido de prisión preventiva, que entiendo sí es la medida más gravosa, pero lo cierto es que no considera la Fiscalía que haya otro medio, otra medida de coerción que pueda neutralizar este riesgo de peligro de fuga. Con esto considero, pese a la extensa intervención de la defensa, que debe confirmarse la prisión preventiva de González. Muy bien. Doctora Ayub, ¿alguna pregunta? Una consulta a la Fiscalía. Sí. En relación específicamente al imputado García, que según se informa por la defensa, también pesaba sobre él un pedido de rebeldía o una orden de captura, no recuerdo bien, y que en la audiencia ante el Tribunal de Revisión quedó en libertad. Quería consultar sobre esos datos y cuál era la orden que pesaba restrictiva sobre García. Sí. En relación a eso, debo aclarar, García no tiene un antecedente condenatorio que es considerado acá en conjunto, ¿no?, con la rebeldía de González. Sí, la captura es en el legajo 71.771 de la ex Fiscalía de Delitos Patrimoniales por un hecho de caratulado prima facie como encubrimiento. ¿Y de qué manera fue valorado por el Tribunal de Revisión? Como vine preparada para González, debería darme unos minutitos Bien, para... tómese un tiempito, doctora. Sí, doctora. Pero si quieren lo aclaro yo, que recuerdo lo que dijo la defensa pública. Sí, por favor, adelante. Lo que dijo la defensa pública en aquella ocasión es que cuando el señor García tomó conocimiento de que había una rebeldía, se presentó espontáneamente a aclarar la situación y se levantó la rebeldía. Sí, creo que lo había mencionado yo. Documento, sí. Sí, es salvada correcto. la inquietud, doctora. Sí, está bien, doctor. Bien. No tengo más Cabral. consultas. Sí, una sola pregunta. Yo no lo entendí muy bien. El señor González tenía una condena de ejecución condicional de 8 meses del año 2012. Sí, de la ex Cámara Primera. Esa condena, en algún momento usted dijo fue revocada, pero después dijo que fue extinguida. Se agotó por haber pasado los 4 años. Sí, se agotó. O sea, se cumplió y sí. se consideró agotada. Está bien. Porque no hubo incumplimiento. No.
de Está la bien. regla de conducta. Esa Sí. se cumplió regularmente, o sea. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor, tiene No, dos el cosas. derecho de expedirse Sí, en ya. último término, así que... El día que yo convenza a la fiscalía, la verdad que ese día me doy por satisfecho. Ese día brindo especialmente, ¿no? Bueno, Pero más allá del brindis, lo digo, doctor, lo digo con Cada honestidad. uno hace su trabajo. ¿Por qué no es supuesto. aplicable el inciso? ¿Por qué la doctora nos dice que no es aplicable el inciso segundo del versículo 115, que prohíbe la prisión preventiva en esos casos, ¿no? Miren, no creo que sea tan así. Porque me parece que cuando la ley habla de condena de ejecución condicional, claramente nos está dando cuenta de los delitos menos graves. O sea, la ley, ¿qué entiende? ¿Qué ha entendido la ley? Bueno, miren, los delitos menos graves, no admiten condena de ejecución condicional, no apliquen prisión preventiva. Es este el mandato. Es un mandato de política criminal, es claro. Con lo cual, sería discutible que en 2 robos simples no haya incluso alguna posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad, salida alternativa, que es el mandato de la ley, reparar el conflicto, no aplicar violencia punitiva, ¿no? Digo, un argumento más, en mi opinión, que debe ser valorado. Y lo que yo sí quiero aclarar es que la pena del señor, este mes famoso de cumplimiento efectivo, no se extinguió porque el señor no se presentó. Bueno, capaz que yo no me explico, cada vez me explico peor. Cuando al señor lo citaron, estaba extinguida. La verdad que no hay incumplimiento de él que no aplica la pena. Ya lo dijo. Y me gustaría que alguien me responda, finalmente, disculpen un segundo más, ¿por qué razón el Ministerio Público? ¿Por qué no me lo explican? ¿Cómo puede ser que en un mismo caso le aplican una condena y en el otro le instan el sobreseimiento? Por favor. Nada más, gracias. Bien, bueno, escuchaba las partes y también las inquietudes de los señores jueces. El tribunal va a pasar a deliberar, estimativamente unos 20 minutos. 20 minutos. Sí, les vamos a pedir por favor que desocupen la sala porque es el único ámbito donde podemos deliberar. Porque siempre se utiliza ese tiempo. Bien, el tribunal, luego de deliberar, ha tomado una resolución por unanimidad. Aclaro que esta va a ser bastante sucinta, porque no le asisten dudas al tribunal prácticamente de haber escuchado a las partes de cuál es la resolución en el presente legajo. Yo voy a dar los fundamentos, sin perjuicio que después lo amplíen mis colegas en algún punto que deseen. En primer lugar, bueno, acerca de la admisibilidad formal de la impugnación, no había ningún tipo de objeción y evidentemente están cumplidos todos los requisitos de legitimación, tanto objetiva como subjetiva, razón por la cual no nos vamos a detener en eso. En cuanto a lo que hace al fondo del asunto, la Fiscalía nos ha ilustrado que su defendido, el señor Carlos Roberto González, en principio, y esto no fue contradicho por la Fiscalía, en una primera etapa de formulación de cargos, había sido sospechado o imputado de una asociación ilícita, encuadre típico legal de los hechos que después no ha perdurado en el tiempo. Tan es así que no solamente esta multiplicidad de hechos ha quedado solamente reducida a 2, sino además a 2 de una envergadura muy distante a esa calificación original de asociación ilícita. Estamos hablando de 2 presuntos delitos de robo simple que concurren de manera real, artículo 55 del Código Penal, que tiene prefijado una pena mínima de 1 mes de prisión. Básicamente el sustrato de esta privación de libertad fue hallado tanto por la señora juez de garantías como por el tribunal revisor en una declaración de captura obrante en otra tramitación, concretamente en el legajo 30.653, en función de no haber acudido o no haber comparecido
el señor González a una cita judicial. Más allá de todo este trámite, yo calificaría de kafkiano o prácticamente inentendible de haber sido así, del que nos ha ilustrado la Fiscalía, que ha merecido ese legajo, toda vez que hablamos de una imposición de condena, pero después aparentemente, y esto tampoco fue contradecido por una extinción de la acción penal, que coincidimos obviamente que tiene que ser de manera automática por el transcurso del tiempo, después habría arribado a una situación de desistimiento del ejercicio de la acción penal tras una formulación de cargo que realmente es prácticamente inentendible. Pero no vamos a entrar en ello porque aún haciendo abstracción de todas esas particularidades, que no minimizo, pues evidentemente existir no dejan de tener su gravedad, lo cierto es que las medidas cautelares, sobre todo la prisión preventiva, es la que tiene mayor potencia, es la más fuerte, la que produce mayor afectación a la persona contra la que se dirige, y realmente no advertimos que en este caso esté justificada mínimamente una prisión preventiva. Haciendo abstracción, insisto, de ese legajo, lo que aquí tenemos es hoy, actualmente, una imputación por 2 delitos calificados generalmente como delitos menores, y que bien se puede cautelar esta sujeción del señor González al proceso con otra medida menos lesiva, que bien pueden ser aquellas que la misma defensa nos ha traído a colación. Esto es la concurrencia con una periodicidad semanal ante el Ministerio Público Fiscal y no mutar el domicilio, esto lo quiero dejar claramente dicho, no mutar el domicilio que el señor tiene que denunciar a los fines legales, donde va a ser citado cada vez que la justicia lo requiera. Y en el caso, obviamente, de haber una necesidad extrema de tener que darse esta mutación, evidentemente no lo puede hacer motu propio, sino que tiene que acudir por los carriles correspondientes, esto es, o que básicamente a través de su defensor, quien hará las presentaciones formales, pero también en esos comparendos semanales ante el Ministerio Público Fiscal, hacer conocer esta dificultad. Lo cierto es que incluso este conflicto, en el caso de encontrarse declarada su responsabilidad penal, o antes, puede ser suplido con tal vez una medida que no necesariamente conlleva una privación de libertad. Esto no podemos hacer futurismo, pero sí lo que entendemos que es demasiado rigurosa esta medida realizada ordenada por la doctora Gagliano y confirmada por el Tribunal de Revisión. En nuestro entendimiento, el de todos los integrantes de este Tribunal de Impugnación, con estos presupuestos no puede válidamente prolongarse esta situación de privación de libertad, razón por la cual vamos a propiciar o vamos a resolver, mejor dicho, la revocación de la prisión preventiva ordenada en relación al señor Carlos Roberto González y justamente ordenar su inmediata libertad en el día de la fecha, pero con la imposición de aquellas medidas que he anunciado. No sé si mis colegas quieren hacer algún tipo de agregado, doctor. Respecto a las medidas, ¿puedo hacer luego un pedido? Sí, después vamos a decir bien concretamente las medidas.
En relación al fondo del asunto, a mí me parece muy importante dejar en claro que la prisión preventiva, y así lo dice el Código, hay que tener en cuenta la gravedad del delito por el que viene imputado. No podemos hacer abstracción de la gravedad del delito por el que viene imputado el señor González. Y esto es sumamente importante porque en función de la gravedad del delito eventualmente va a ser la pena que finalmente se imponga en el caso de recaer una condena. Y en este caso concretamente, en donde la pena mínima es 1 mes de prisión, hay medidas alternativas y sustitutivas de dicha pena siempre que no superen los 6 meses. Y en el juicio ese de probabilidad, los jueces siempre tenemos que tener, digamos, tomar la postura más benigna. Entonces, si eventualmente le pudiera corresponder en este caso una pena de 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo, se puede llegar a sustituir por 1080 horas de trabajos comunitarios o eventualmente por una prisión nocturna. Esto lo debemos evaluar porque justamente la prisión preventiva es para que después pueda cumplir una prisión preventiva, pero si eventualmente la pena tal vez no es la prisión preventiva, porque puede ser trabajos comunitarios, sería un contrasentido el disponer la prisión preventiva para una pena que termine en trabajos comunitarios. Es una cuestión de sentido común. Por eso es que no podemos dejar de lado la eventual pena que pueda recaer. Y quiero dejar en claro que tanto el Código Procesal de Nación, que viene de un proceso mixto, no acusatorio, como el anterior código que teníamos nosotros, decía claramente que aún en el caso de recaer una condena de cumplimiento efectivo, cuando la pena no pudiera, el delito imputado no tuviera una pena superior a los 6 años, se concedería la excarcelación. Entonces ahora estamos utilizando este código, que es eminentemente más garantista, porque así lo dice como última posibilidad la prisión preventiva, imponiéndole aún cuestiones más graves que las que establecía el anterior código. Bajo el anterior código, uno de los supuestos claros era este. Aún en el caso de recaer una condena, cuando el delito imputado no tuviera una pena mayor de 6 años, debía concederse la excarcelación. Entonces, me parece que hay que hacer una lectura integral del código y que no podemos, digamos, abstraernos y no pensar cuál es la gravedad del delito que se está imputando. Independientemente si cumplió o no cumplió, cuestión que digamos, ya me parece que ni tiene sentido entrar a hablar de si cumplió o no cumplió, si pudo haber un error o no un error, si la pena estaba extinguida o no estaba extinguida, todas cuestiones que además, si las hacemos jugar a favor del imputado en caso de duda, también jugarían. Pero independientemente de todo eso, yo quiero dejar en claro que a la hora de dictar una prisión preventiva, y sí tenemos que tener en cuenta la gravedad del delito imputado. No es lo mismo un homicidio calificado que un hurto en grado de tentativa o un robo simple. No es lo mismo. Doctora, ¿alguna acotación? Un pequeño agregado, más que nada, obviamente comparto los argumentos antes expuestos y solamente quiero agregar que el único fundamento que, tal como nos mencionó la Fiscalía, tuvo en cuenta la juez de garantías e incluso el Tribunal Revisor, fue este peligro de fuga, que la juez tomó en cuenta, según se informara por la fiscal, que este peligro de fuga se encontraba latente en función a esta rebeldía o captura que había sido ordenada y que se consideró que cómo no se iba a presentar en este proceso cuando en realidad no se presentó en el anterior, y esto implicó de alguna manera la prescripción de la pena. Pero estas circunstancias incluso fueron esbozadas, contradecidas por la defensa, en el sentido de que en el momento en que el juez
de ejecución o la juez de ejecución dispone esta captura, ya estaba prescripta la pena. O sea, esto no fue rebatido por parte de la Fiscalía de que este elemento específico que motivó el dictado de esta medida cautelar, que aclaro que es la más gravosa que dispone el Código, fue dispuesto en función a una rebeldía o captura, tal como mencionó la defensa, que no se encontraba vigente en ese momento, o sea, ya estaba prescripta. Por estas razones entiendo que no existía el elemento básico para fundar esta prisión preventiva, que era el peligro de fuga. Este peligro de fuga no era tal, en función a que entiendo que, tal como lo dijo la defensa, y reitero, no fue rebatido por la Fiscalía, en el momento en que fue dispuesta esta captura por el juez de ejecución, ya había sido extinguida la pena, por ende no existía esta rebeldía, y por lo cual se caía este peligro de fuga. Por estas razones entiendo y comparto los fundamentos antes expuestos y considero que debe revocarse esta medida cautelar y obviamente disponerse estas presentaciones alternativas, estas presentaciones ante la Fiscalía y el domicilio, mantener el domicilio que debe mantener durante todo el proceso, y cualquier cambio de domicilio que haga el señor González tiene que hacerlo expresamente por medio de su defensor y ante la Fiscalía actuante. Eso es todo, doctor. Bien, solamente una pequeña acotación, aún en el caso de que no cupiera trabajo comunitario, como ha mencionado el doctor Cabral, no tenemos que olvidar tampoco que estamos hablando de la extensión de una prisión preventiva por 4 meses cuando podría corresponder una pena holgadamente inferior a ese guarismo. Es decir, insisto, la pena mínima puede ser de 1 mes, 2 meses, es decir, la mitad del tiempo que se está justamente durando la cautelar impuesta hasta el día de la fecha. Ahora sí, antes de resolver, la doctora Ruixo había pedido la palabra para hacer algún tipo de acotación respecto del comparendo. Sí, dado que a fin de prolijar y que sea una postura coherente, digamos, dado que el resto de los imputados está concurriendo martes y viernes a cumplir con los comparendos, lo que voy a solicitar es que se imponga en el mismo sentido la medida cautelar respecto de González. ¿La defensa, alguna acotación al respecto? Bueno. Bien, en función de todos los puestos voy a pasar a dar la parte resolutiva, pero antes quiero dirigirme al señor González, primero para preguntarle si entendió lo que sucedió en esta audiencia. En segundo lugar, decirle que en función de lo que vamos ahora a resolver formalmente, usted va a recuperar la libertad en el día de la fecha. Eso es lo que va a ordenar este tribunal, con la imposición de condiciones que son 2, usted lo habrá escuchado ya. Una es la de comparendo los días martes y jueves, martes y viernes ante el Ministerio Público Fiscal. Eso inexorablemente tiene que hacerlo todas las semanas. Entre las 8 y las 10 en la oficina de enlace es la que toma los comparendos. ¿Escuchó? Entre las 8 y las 10 horas. Bien. Y la segunda es mantener el domicilio que usted nos va a decir en este momento cuál va a ser. ¿Cuál es el domicilio a los efectos legales donde usted va a ser citado por la justicia? Manzana 1, lote 20 del barrio San Lorenzo. Sobre calle Callastá. Es una toma, pero ahí vivo. Manzana 1, lote 20 del barrio San Lorenzo, sobre calle Callastá. Sí. En el caso, esto que quede bien claro, que usted tenga la necesidad de cambiar ese domicilio, de mudar ese domicilio, lo tiene que hacer saber a su defensor para que él formalmente gestione ante la justicia digamos, el cambio. Si no, no puede así porque sí, por su propia decisión, cambiarlo, porque ese es el lugar que la justicia tiene para poder ubicarlo. En el caso de no cumplir con estas obligaciones, evidentemente puede, si así lo solicita la parte interesada, pedir su rebeldía y captura y, bueno, ser privado de libertad. ¿Está claro? Sí, entiendo. Bien, en función de todo lo expuesto, este tribunal resuelve, primero, declarar formalmente admisible la impugnación deducida por la defensa. En segundo lugar, revocar la prisión preventiva que viene sufriendo el señor Carlos Roberto González en este legajo y disponer su inmediata libertad
en el día de la fecha, bajo las siguientes imposiciones que recién se le han dado a conocer. Esto es entonces comparendos días martes y viernes de 8 a 10 horas ante el Ministerio Público Fiscal y la obligación de mantener el domicilio que ha denunciado en esta audiencia y de, en todo cambio que necesite hacer, hacerlo a través de su defensor. Sí. Conforme me acota el doctor Cabral, evidentemente esta libertad es en esta causa y de no mediar ninguna otra restricción de libertad o pedido de captura en otra actuación. Esta libertad se va a efectivizar desde el lugar de detención, ¿sí? Y bueno, por último, sin costas. Eso es todo. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días.